Yo nomás lo que veo así 1000 pantallas por ahí. Sí, 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 no, lo que pasa es que como estoy mostrando la misma pantalla que ustedes están viendo, por eso es que aparece así como el efecto de túnel. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es ir hasta donde tengo mis aplicaciones y acá aparece Jamovi y ven que hay uno que es donde aparecen los errores, ustedes tienen que utilizar este que está acá. Mi Jamovi está desactualizado, pero es porque en este instalé uno más viejo, pero no importa. Bueno, la primera vez suele tardar un poco más, ¿sí? Solo la primera vez. Y después generalmente se suele abrir un poco más rápido. Y ahora voy a ir a la base de datos que nosotros utilizamos, que ya no me acuerdo más cuál era, y voy a descargar la misma y voy a volver a abrir que... Ven que esto era para mi hermano, no para ustedes, pero bueno. A ver qué dice acá. Ahí está, Iki ya nos compartió que... Bueno, genial. ¿Alguien se quiere conectar? No me gusta cuando comparto toda la pantalla porque ustedes ven todo lo que yo hago. Andrea González, bueno. Vamos a buscar acá en... Vamos a ver acá en mi genial, genial, perfecto. Iki, ahí ya tenemos. Voy a descargar el mismo archivo que les envié porque como estuve trabajando en mi notebook también. Ok, a ver cuál era el... Ah, yo no envié desde mi... Yo no envié desde este grupo. ¿Alguien me puede reenviar el archivo que les reenvió la semana pasada? ¿Quién es el que les reenvió? Esta compañera ya sé quién es, pero no me acuerdo su nombre. Les envió ella a ustedes en el grupo de clínica. Ali, profe. Alice. Alice, sí. ¿Y será que me puedes enviar a este grupo, por favor? O alguien, no importa. Que me reenvíe nomás acá el archivo. Así no hay ninguna diferencia con el que ustedes tienen, porque si tengo la... ¿Cómo es? Tengo la reserva de que si vuelvo a descargar por ahí algún dato puede ser diferente. Bueno, ven que ahí me acaba de terminar de abrir Jamovi y va a tardar un poquitito. Esta computadora es más lenta, tiene sus añitos. Bueno, y ahí termina de abrir. Bueno, muy bien. Solo para ubicarnos, no voy a repetir todo lo que vimos la semana pasada porque la mayoría dijo que estábamos bien y que le gustaría continuar para no confundirse, ¿verdad? Lo único que ustedes van a ver acá de diferente es que yo tengo acá arriba más opciones que ustedes. Ustedes están notando eso, ¿verdad? Como más cálculos acá, Mm, sí, profe. ¿sí? Y eso es porque Ujú. acá donde dice módulos, ustedes pueden agregarle otros módulos de la biblioteca que bueno, yo voy probando a veces cosas como para ver si sirven para nuestras clases o para otras cosas y entonces no las eliminé, pero no le hagan caso. Es el mismo Jamovi que tienen ustedes, solo que acá lo que hice fue agregarle más módulos. No, no se preocupen por eso. Bueno, entonces mientras recibo el archivo, acá está, vamos a guardar como, eso, entonces voy a grabar en mi escritorio. Mientras tanto, descarga que ya habrá descargado. Quiero hacer un breve repaso rápido nomás. Les prometo que vamos a darle continuidad a lo que vimos hasta ahora. Jamovi es como cualquier programa de análisis de datos. La diferencia entre una planilla de datos y un programa de análisis estadístico es que los programas de análisis estadísticos se enfocan sobre las variables y las hojas de cálculo como Excel o similar, ahí se enfocan sobre las celdas, es decir, ustedes pueden programar una celda para que calcule totales o para que haga calificaciones y cosas por el estilo que decía Yanni hace rato. Espérenme un ratito, voy a admitirle a Carlos Daniel. Bueno, pero los análisis estadísticos y psicométricos utilizan como base principal el poder comprender el comportamiento de una variable. Y una variable, por decirlo así, como enfoque, utiliza la información de todo el grupo o de toda la muestra que fue incluida dentro de la base de datos. Bueno, ahora, ustedes ven acá que pueden trabajar sobre las variables
trabajar sobre los datos y también pueden editar. Eso yo no les pedí que hicieran ningún ejercicio porque la base de datos ya fue creada en otro programa, en este caso en hojas de cálculo a partir de las respuestas que ofrecieron las personas a un formulario electrónico. Y nosotros nos estamos enfocando en la parte de análisis. Y en análisis, yo les había dicho, hay una parte de exploración, una parte de prueba T, que como si ustedes miran en su computadora van a ver que lo que nos muestra son como dos, no sé cómo interpretarán ustedes. Yo veo claro, lo que pasa es que yo estoy sesgado, ya sé lo que son, pero son como dos cositas así de dos colores diferentes, ¿ven? No sé si ustedes están viendo esto que dice acá. Vamos a ver si puedo agrandar un poco más. Sí se ve. Sí se ve, bueno. Esa es una función que se utiliza para comparar dos grupos, solamente dos grupos. Entonces, si ustedes tienen grupo de varones y mujeres, niños y adolescentes, adolescentes y adultos, ingresantes, no ingresantes, con diagnóstico, sin diagnóstico, lo que sea, que sean dos grupos, tendrían que utilizar las estadísticas que están acá, que cuando le dan clic son varias. No voy a entrar ahí, pero es solamente para decirles por qué está este dibujito acá. Luego están el grupo de las ANOVA, que muestra 3 igualito que el anterior, y eso significa que es para más de dos grupos, no solamente 3, sino que 3, 4, 5, 6 o más grupos se pueden comparar mediante estas funciones que están acá, que no son solamente las ANOVAs, hay también otro tipo de análisis, pero bueno, no vamos a entrar tampoco hoy, ahora mismo acá, pero les muestro. Luego tenemos las funciones de regresión. Las funciones de regresión tienen que ver con la correlación entre dos o más variables, y eso significa, para poder correlacionar, tienen que haberse tomado medidas de más de una variable, pero sobre el mismo grupo de personas. Yo no sé si alguna vez a ustedes se les ocurrió decir, por ejemplo, yo quisiera correlacionar las medidas de varones y mujeres. Eso, por ejemplo, está muy mal. Porque si yo tengo las medidas de los varones y las medidas de las mujeres en una sola variable, no voy a poder hacer correlación. Lo que voy a poder hacer es comparación. Correlacionar implica que las dos medidas o más, ¿verdad? 2 o 3 o 4 o 5 medidas se hayan hecho sobre la misma persona. Entonces se correlacionan aquellas medidas que se hayan tomado sobre las mismas personas. Y ahí se utiliza la función de regresión. Luego, la tabla, acá lo que dice frecuencias, en realidad no implica solamente frecuencias, sino implica todos aquellos cálculos que se aplican a variables que son categóricas, ¿sí? A ver, una variable categórica es una variable que implica cualidad, como por ejemplo el sexo de las personas, ya sea varón o mujer, la especialidad, por ejemplo, clínica, laboral, forense, comunitaria, etcétera, también es una cualidad. Yo no puedo asignarle un número, o si le asigno un número, ese número no implica una cantidad o una medida, sino que implica solamente una condición diferente. Entonces, esta tabla, o sea, estos cálculos se basan en contar cuántas personas se encuentran en cada una de las categorías. Por eso se llama frecuencia. Pero son varias las pruebas. Ustedes van a ver acá prueba binomial, chi cuadrado, muestras independientes, muestras variadas. O sea, son varias cosas, pero se basan, o sea, son aplicaciones de la estadística para variables categóricas, no variables numéricas. Y luego, la última que tienen ustedes implica el análisis de factores o análisis factorial, que es una herramienta muy importante para la psicometría, donde está incluido el análisis de fiabilidad, que habíamos dicho que es el análisis de confiabilidad. Esto es solamente para repasar cuáles son las herramientas que tienen ustedes, y por favor no tengan miedo de utilizar esas herramientas, de hacer pruebas sobre la base que yo les compartí, porque además esa base, miren, ahora voy a abrir esa base, voy a darle acá, miren, si por ahí nadie vio todavía, acá las tres rayitas,
me habilita a abrir y lo que hago es navegar, acá le doy navegar y acá, como yo descargué en el escritorio, voy hasta el escritorio y acá tengo taller de análisis psicométrico y ahí me tiene que abrir. Espérenme que mientras abre le voy a admitir a alguien que ya estuvo admitido antes, pero no sé por qué. Ahí está. Carlos Daniel Melgarejo, bienvenido. Bueno, entonces ya estamos aquí en Jamovi, ¿sí? Antes de avanzar propiamente, no les quiero cambiar absolutamente ni poner nada nuevo, nada de eso. Solamente quisiera hacer una repetición de lo que hicimos la clase pasada para que aquellos que no hayan estado puedan hacer con nosotros y los que no hayan llevado su compu y los que tengan algunas dudas me vayan planteando a medida que hacen, ¿sí? Entonces, específicamente para Iki, que no estuvo la clase pasada, y si hay alguna otra persona por ahí, entonces lo que tenés que hacer es descargar esa base de datos que compartieron en el grupo de psicometría, darle aquí a abrir, pero no abras primero en Excel, porque ahí a Josué le pasó que abrió en Excel y al cerrar le pidió que grabara, grabó y se desconfiguró ahí, entonces tuvimos que volver a descargar y qué sé yo. Entonces se descarga ese archivo, no se abre, sino que sencillamente vamos a Jamovi, le damos a abrir, ahí buscas en dónde está y te tiene que aparecer de esta manera, ¿sí? Hecho. Ok, quiero que me aguanten un minuto más, necesito un ratito ir a atender una cosita más, por favor, un ratito y ya vengo. Bueno, muy bien. ¿Ustedes me escuchan? Porque no sé si apagué el micrófono o... Sí, Sí, escuchan. profe. Ok, Te escucha, profe. perfecto, muy bien. Entonces nosotros hasta aquí habíamos llegado, ¿sí? Alguien me pidió en la clase, no sé si está ahora conectado o conectada, pero no importa. Me pidió que necesitaba conocer cómo se generaban estos datos que están acá, es decir, cómo llegamos a tener estos datos que están acá. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Tiene la misma curiosidad o pasamos nomás a eso? Yo también quiero saber. Ok, bueno, muy bien. ¿Alguien más? Yo también, profe. ¿Cómo? Yo también. Ok, perfecto. Bueno, miren, este es, a ver, esto técnicamente se conoce como base de datos. Una base de datos es básicamente una planilla que contiene información, que contiene datos, que generalmente son el resultado de una investigación. Puede que tenga varios niveles, es decir, varias encuestas incluidas, las herramientas de gestión de datos, o sea, la más accesible, más popular es Access, por ejemplo, pero también hay bases de datos que son más simples como esta. Entonces, una base de datos es sencillamente una planilla. ¿Bien? Bueno, voy a ir desde lo más elemental, como les dije, sin distraerles demasiado desde donde estamos, solamente para ver qué datos son los que tenemos y cómo se consiguió eso. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo una investigación. Voy a partir de un documento vacío, completamente vacío. Y esta investigación se basa en poder ver si las personas optimistas, o sea, les voy a proponer un caso hipotético, pero quiero que ustedes me ayuden si es que no me están siguiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una investigación en la cual si nosotros, o sea, nuestro tema principal es si las personas optimistas tienden a experimentar emociones positivas en mayor medida que las personas
pesimistas. No sé si está claro ahí. Sí, profe. Claro. O sea, mi problema es ese. Entonces, bueno, decido elaborar un cuestionario. ¿Sí? Ya hice todo mi protocolo, todo lo demás, no vamos a entrar ahí, no me pregunten sobre eso porque al pedo nos vamos a distraer. Entonces tengo un cuestionario. ¿Sí? Y acá dice, este cuestionario se realiza en el marco de una investigación que pretende bla, bla, bla. Bueno, listo. Toda la presentación, etcétera. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos acá en el... ¿por qué digo la primera pregunta? Yo les había dicho que cada columna es una pregunta, ¿sí? Cada columna es una pregunta. Quiere decir que nosotros, cuando elaboramos nuestro cuestionario, tuvimos que pedirle a las personas esa información previamente. Yo estoy simulando ahora un cuestionario así de tipo papel y después vamos a ver un formulario en línea y después vamos a ver cómo llegamos a esa pregunta. No se preocupen que todo va a ser muy rápido. Entonces, le pongo acá, qué sé yo, Profe, entonces esto se hace en un Word, nada más se hace. Y No, 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 al no. guardar hay que... No, 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 no. Déjame que termine y ahí ahí va a quedar un poco más claro. Yo lo que estoy diciendo Ok. es que estoy simulando como que vos estuvieses haciendo un cuestionario en Word, ¿sí? Pero quiero que me sigas un poquitito más para mostrarte cómo llegamos a donde estamos, ¿sí? Ok. ¿Ok? Sí, bueno, un ratito nomás. Entonces enseguida le completo todo. Vamos a suponer que yo estoy haciendo mi investigación y elaboro mi cuestionario, qué sé yo. Entonces pongo las preguntas. Inicial, primer nombre, inicial, segundo nombre, inicial, primer apellido, fecha de nacimiento, etcétera. Bueno, muy bien. Y después ya entramos con la pregunta correspondiente al cuestionario, ¿verdad? Qué sé yo, cómo era que les decía, si algo malo me puede llegar a pasar, seguro me pasará. Y le ponemos como opciones, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Que ya saben ustedes cómo es el sistema. Pueden ustedes imaginarse este cuestionario, ¿verdad? Más estructurado, más ordenado, con lugares para completar y todo eso. Sí, ¿verdad? Lo que haríamos es imprimir el cuestionario, fotocopiar el cuestionario, pedirle a las personas que respondan, a las que vamos a encuestar, y luego tendríamos que pasar esa información a una planilla. ¿Me están siguiendo ahí, verdad? Sí, profe. Ok. Entonces, después de haber recogido los datos, voy a abrir acá una planilla tipo hoja de cálculo vacía, porque creo que acá voy a responder a tu pregunta, Yanni. ¿Sí? Una vez que la gente me respondió así, escrito a mano, no tengo forma yo de pasar lo que me respondió a mano a digital, sino es copiando su respuesta, ¿sí? Entonces tendría que poner acá arriba, por ejemplo, primer nombre, segundo nombre. Entonces lo que hago es primero crear una planilla en donde en la primera fila, voy a agrandar un poquito más, en la primera fila coloco los nombres de las variables, ¿sí? ¿Y qué era una variable? Una variable en nuestro caso sería cada pregunta que tenemos en el cuestionario, ¿sí? Olvídense eso de sumar, hacer la resta, qué sé yo, en el papel. Les conviene cargar pregunta por pregunta, porque eso después tiene ciertas ventajas sobre vamos a suponer que yo estoy midiendo optimismo del lot R. Yo podría poner nomás acá total de optimismo, ¿verdad? Y entonces yo sumo nomás los puntajes de optimismo y copio acá el total. Pero ahí no voy a poder hacer los análisis psicométricos que vamos a hacer ahora. Entonces nosotros necesitamos que cada respuesta que se haya dado al cuestionario se copie en esta planilla.
Entonces vamos a suponer que se trate de mi respuesta, Enrique, le pongo acá mi segundo nombre, mi apellido, y acá tendría que ir copiando las respuestas a cada ítem, o sea, ítem 1 y etcétera, ¿verdad? En el ítem 1 vamos a suponer que respondí 4, en el ítem 2 respondí 3 y así tendría que ir copiando cada una de las respuestas. Entonces volvamos a nuestra base de datos, eso es lo que tenemos acá. Acá son cada una de estas informaciones que tenemos en esta planilla fueron generadas por las respuestas que dio una persona a un formulario, a un cuestionario. Solamente que yo no cargué a mano el cuestionario porque era un formulario en línea como el que ustedes completaron en clase, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Sí, profe. Vamos a ver si encontramos acá porque se me perdió mi formulario. Entonces ahora les voy a compartir qué forma tenía el formulario y cómo llegamos hasta esa base de datos que tenemos en pantalla. Y después ya seguimos con los cálculos que teníamos. Cuestionario sobre emociones y alimentación. Actitudes, reflexiones, datos personales. Vamos a ver si es que desde orientación entre la vida, ya no me acuerdo cuál era. Acá está. Aquí está. Bueno. Ese cuestionario que yo les mostré recién, que estábamos construyendo en Word WAU, ¿verdad? Una vez que está en Word, que está en texto, si nosotros vamos a compartirlo online, tendríamos que transformarlo en un formulario en línea. Entonces lo que yo hice fue abrir un formulario, le puse un título, le puse indicaciones para que la persona responda, le pedí su autorización para utilizar los datos, después acá le pedí que confirme su acuerdo de participación y luego ya empezamos con estos datos, letra inicial del primer nombre, letra inicial del primer apellido, del segundo apellido y todo lo demás que ya está acá. Cuando las personas responden, fíjense, acá yo tengo acceso donde dice la pestaña respuestas y a este cuestionario respondieron 638 respuestas. Ustedes son el primer grupo que cuando yo les pido que compartan el formulario consigo 7 respuestas recién. Generalmente explota, ¿verdad? Al tercer día por ahí ya llegamos a muchísima gente. Entonces veo acá, ver en hojas de cálculo. Y en hojas de cálculo, ven, estos son los datos que tenemos en Jamovi. Esta base de datos que está acá, yo me encargué de eliminar algunas variables, luego generé este código que está acá, que es combinar la primera letra del nombre, la primera letra del apellido, la segunda letra del apellido, más la fecha de nacimiento y los 3 últimos números de su cédula. Con eso generé este código. Bueno, y así sucesivamente fui, pero esto aparece así. Cuando las personas ya respondieron al cuestionario, yo puedo abrir esta tabla y luego lo que hice fue descargar. Miren, acá le di descargar. Espera que, profe, un ratitito. Ya sé, si puedes volver otra anterior al paso anterior. En tu cuestionario abriste ¿cómo se llama? Un formulario, una tabla. Y acá, espera. Entonces, yo estoy Espera. Sí. Cuando vos creaste acá tu cuestionario, mira. Sí, Espera. exactamente. Ahí Acá vos ver creaste tu hoja de cálculo. cuestionario, ¿sí? Y enviaste y todo eso. Vamos a tener otra Sí. clase para crear un formulario, ¿verdad? Pero así que no vamos a entrar en detalles. Pero acá vos creaste. Y acá al lado, Eso, acá arriba, te dice cuántas personas ya respondieron. ¿Ves? así mismo. 638. Y ahí donde dice ver en hoja de cálculo. Hasta ahí. Espera que mi computadora reaccione. Exacto. Y acá,
fíjate que te aparece un resumen de los resultados, ¿ves? Sí. Te aparece como una estadística, pero esa estadística generalmente no nos sirve a nosotros para hacer análisis psicométrico. Entonces necesitamos todos los números y acá le das clic en ver hoja de cálculo. Ujú. Y eso te abre esta hoja de cálculo que está acá. ¿Sabes por qué, profe? Yo tengo otro formulario y ese código no me aparece. ¿Cómo haces para que te aparezca, profe? ¿Mm? Ese código, la columna del código en un formulario que yo hice no me aparece. ¿Por qué a vos sí, profe? Y ¿O porque qué yo le, creé ese qué le código, puso? porque yo creé esa pregunta. Ah, Acá me aparecen solamente las preguntas que vos creaste. Si vos creas un mm, formulario, te va a salir todas las preguntas que vos creaste. Ahora, yo después de que se respondieron las preguntas, yo le creé esta columna, le inserté y mm. le pedí acá, todo eso les voy a mostrar después, le pedí acá que me enlace este con este, con este, con este y con este y me creó un solo código. Ah, ya, entiendo, Le profe. pedí que me calcule la edad, por ejemplo, acá esto que está acá es una fórmula que calcule la edad Mm. a partir de la fecha de nacimiento con el año de nacimiento. Ah, qué capo, profe. Esto sí me interesa. Ah, o sea que todo lo otro no te interesa. Bueno, te voy a avisar cuando Ah, demos pero, esto y podés ir nomás ya a dormir. ah, Ya, profesor, tengo acá. Bueno, está bien. Apago mi micrófono. bueno, no, está bien, pero yo no les voy a poder dar tantos códigos. Les voy a enseñar algunas cosas básicas, elementales que vamos a hacer para corregir nuestros tests y después ya ustedes van a tener que verse por su cuenta. Les voy a dar toda la información que necesitan para seguir viendo. Bueno, entonces, no sé si alguien de los que está acá ahora, en este momento conectado, tiene alguna duda de dónde salieron estos datos, cómo se generaron y todo eso. Si hay algo que me haya salteado. ¿Estamos bien? Así continuamos acá. Todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces esos datos que vimos, que son los que cada persona fue respondiendo en cada formulario, se consolidó en una base de datos, o sea, en una planilla, y eso es lo que tenemos acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hicimos la semana pasada? La semana pasada lo que hicimos fue sencillamente hacer un análisis rápido de cada ítem porque la información de cada ítem ya nos sirve. O sea, es una información importante para el análisis psicométrico. Y yo les dije que entráramos por exploración, que está acá, exploración. Entonces ustedes tienen acá los datos, entramos, a ver, análisis, acá les aparece exploración, y acá donde dice descriptivas, vamos a repetir lo que hicimos la semana pasada, pero vamos a hacer algunas cosas más ahora en descriptivas. Un ratito, profe. Me quedé en la planilla, en esa planilla. Entonces yo trato de hacer que esta planilla que acabo de descargar de un formulario, trato de abrir en Jamovi y no me abre, profe. Tiene que tener una extensión, entonces el archivo para que se pueda abrir en Jamovi. Y acá abrir, te das navegar. ¿Y para qué vos Y abriste? busco ¿Para mi qué vos? Pero formulario. yo te les dije que no abran luego en Excel. No, ya sé, profe. Digo nomás así, si yo hago un archivo, así, en qué extensión tiene que estar guardado ese archivo para que me abra en Jamovi, bro. Y está y te abre yo le No suelo el poner, tuyo. y abre también en Excel, acá está, mira, Excel, OMB, CSV, todos los en archivo de SAS, de Stata, todo te tienen que abrir. Mira, acá me muestra mis archivos de Excel. A Para mí ver. que vos no buscaste nomás la carpeta correcta. Le das a abrir, acá navegar y vas a la carpeta descargar o si no en escritorio. Abrir. Ah, mira, pues. No se encuentra. Bueno, está bien. No, igual va, profe. No, Después no, voy a pero busca investigar. igual. Entra acá a navegar, donde dice navegar, mira. No, yo tengo un formulario, profe. Y ese formulario llega así para abrir en Jamovi. Entonces, Y que tenés que descargar con tu es un, computadora. sí, ¿Para qué ya preferís descargué, abrir? profesor. ¿Por qué no abrir nomás después? Sí, sí, está bien, profesor.
Espera, Estoy probando nomás, profe. espera. Vos, Sí, vos estás acá en la hoja de cálculo de tu planilla. Sí, Ok. eso por ejemplo. Espera. Acá donde dice archivo, le das Mm, descargar y no te ujú. descarga como si vos no le decís con qué extensión querés descargar. Vos tenés que decirle acá con qué extensión querés descargar. Yo les recomiendo usar separados por coma. Pero vos podés descargar también este otro, que es Microsoft Excel. Y ahí le das. A ver, pues, profe, desde tu Excel ¿Cómo? y desde tu Excel para que abra en Jamovi, profe. ¿Cómo que desde mi Excel? O sea, vos tu planilla no tenés en hoja de cálculo, sino que tenés en Excel. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, Y no tenés que hacer lo nada, de tenés que posible. saber más dónde está grabado tu Excel. ¿Ya? Y entonces acá te vas a abrir y acá le das navegar y ahí buscas en dónde está tu hoja de Excel. ¿En dónde tenés tu hoja de Excel? Sí, tengo mis descargas, tengo, profe. ¿Y ya encontraste? Sí, profe, increíble. No me permite. ¿Pero qué Acá mensaje te abrir, sale? me dice, acá le doy abrir y no se puede abrir. Así nomás me dice el mensaje. Y un signo de interrogación. Bueno, y seguramente que tenés abierto tu Excel. Pero mira, te voy a mostrar otra forma. Ah, puede ser. Bueno, vamos a darle a guardar Bueno, esto. espérame que un ratito. Darle guardar como. Espera, darle guardar como. No haya que cerrar, no haya que ser caprichosa, hazme caso. Dale a tu archivo guardar como. Ahora el profesor. ¿Cómo? Ya guardé. Espera aquí. No, espera aquí. ¿Qué me dice Ahí acá? sí. No se pudo guardar debido a la infracción de uso compartido. ¿Viste? Tu problema con tu archivo es lo que tiene problema. Desea abrir otro. Dios mío, profesor. No quiero leer nada. Dios mío, más así. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Parece que se fue. Vos que estás Bueno, hablando ahí sola está. y no Abrir. nada lo que decís. No, a ver. Igual. Bueno, tengo, profe, mi archivo en. ¿Cómo se llama? En la descarga. Ahí tengo mi archivo. Bueno, si vos. Vamos a ver. Voy a ver algo que no. Que tenga número. Pero si no tengo, bueno, igual no. Vamos a suponer que vos tenés un archivo, no sé, este no tiene tampoco número, pero bueno. Me van a linchar los compañeros, profesor, porque es algo muy personal es lo que estoy haciendo. Esperar un ratito. Acá, cuando le das guardar como, Profe, ¿eh? ¿por qué Peyani no te comparte nomás su pantalla y le guías ahí para No, ganar estoy tiempo? en otro dispositivo estoy. Pero por eso, profesor, continuamos nomás, profe, la clase. Bueno, pero atendeme, te estoy diciendo acá y ya nos vamos con los otros. Bueno, guardar como, a mí no me habilita, pero no importa eso. Guardar una copia le voy a poner. Y pongo, por ejemplo, en el escritorio, o lo que sea, acá donde dice tipo, ¿vos estás viendo ahora? Ujú. Sí, ¿Sí? ¿Estás viendo? estoy viendo, profesor. Acá le pones CSV, que dice acá, delimitado por comas. CSV. CSV Sí, delimitado por comas. Y bueno, y con ese formato grabado a ver si ahí te va a abrir. Pero bueno, ahí ya no le vamos más a hacer caso. Ya ni vamos a pedirle que apague su micrófono. Se calma. está bien. Bueno, Listo, profesor. muy bien. Entonces volvemos acá. Quiero que analicemos juntos esta opción de exploración descriptiva. ¿Se acuerdan, verdad? Exploración descriptiva. Análisis, exploración descriptiva. Eso es lo que habíamos hecho la semana pasada. ¿Están ahí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Voy a eliminar esta. Vamos a ver si me deja eliminar porque te hice dos veces. Eliminar. Bueno, listo. Entonces estamos en esta. Y si ustedes se fijan, acá a la derecha, que es el lugar donde van a aparecer los datos, ya me dice qué resultados por defecto de manera automática me van a aparecer. N es la cantidad de celdas que tengo o la cantidad de elementos que tenga dentro de la base de datos. Perdidos se refiere a la cantidad de celdas vacías, es decir, vamos a suponer que yo incorporé algunos datos, pero en algunos ítems no respondió la persona. Eso se considera un dato perdido. Y luego me va a calcular la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Ya les mostré también que eso se puede
cambiar, es decir, se puede agregar o quitar dependiendo de las variables que ustedes tomen acá. Y acá, nosotros lo que hicimos la semana pasada fue trabajar solamente con los ítems que empiezan acá, en tiempos de incertidumbre en adelante. En tiempos de incertidumbre, yo estoy presionando ahora la letra Shift, luego me resulta fácil relajarme, si algo malo me puede pasar, siempre soy optimista, yo disfruto de mis amistades, rara vez espero que algunas cosas no, para mí es importante estar siempre, no espero que cosas buenas me sucedan, en general yo pienso más cosas buenas que malas, ¿verdad? Estos son los ítems del lot R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ítems. Y luego de haber seleccionado estos 9 ítems, yo presiono esta flechita y las paso a donde dice variables. Y entonces automáticamente acá el programa empieza a trabajar y me hace el cálculo de estos estadísticos que están acá, ¿sí? Yo les dije que podemos cambiar la disposición de los resultados para que no sea una tabla tan larga. Y acá donde dice descriptivas, puedo cambiar la disposición de variables en filas. ¿Y qué es lo que me hace? Que cada variable esté en una fila y los resultados en las columnas. Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí están todos o no? O hagan ustedes. Sí, profe. Yo sí. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Estamos todos ahí entonces. Bueno, antes de mirar esos resultados, quiero que donde dice estadísticas, se fijen en todas las opciones que tienen. Además de esas estadísticas que estaban ahí, ustedes pueden tomar la moda, la suma, la simetría, la kurtosis, el test de normalidad de Shapiro-Wilks, los resultados más extremos o los valores atípicos, también la varianza, el recorrido que es el intervalo, ¿verdad? El RIC, que se llama el intervalo intercuartílico, luego el error estándar de la media y el intervalo de confianza de la media. ¿Ven? Todos estos se pueden obtener. Y como les mostré la semana pasada, para que ustedes puedan ver, voy a achicar un poco. Vamos a achicar acá para ver si se puede ver mejor. No importa si se ve chiquitito con tal de que ustedes puedan apreciar lo que les voy a mostrar acá. Ven que acá me muestra toda la tabla. No importa que ustedes no vean bien, digamos, los resultados. Lo que ven, lo que les quiero mostrar es sencillamente que acá me aparece toda la tabla y que cuando le agrego un cálculo, sencillamente se agrega acá. ¿Ven? Acá apareció moda. Si le quito un cálculo, le quito la mediana y le quito el perdidos, automáticamente va a desaparecer de la tabla. Esta es una funcionalidad que no tienen los otros programas, que es que no hay que repetir el cálculo todas las veces que ustedes deciden agregar algo nuevo. Bueno, luego les había dicho que aquí donde dice separa por, si tuviéramos el sexo, por ejemplo, yo no sé por qué no pedí sexo como parte de la identificación acá. Podríamos, por ejemplo, hacer que nos calcule la media, la moda, la desviación típica que divida, por ejemplo, por grupo de sexo, ¿verdad? Entonces tendríamos todos estos datos, pero además estarían en 2 grupos, o en 3, o en 4, o en 5, que para eso sirve separado por, o separa por. Entonces, aquí tenemos una primera aproximación, tenemos media, mediana, moda, desviación típica, mínimo, máximo, que es como les dije, esto forma parte de los análisis básicos, ¿sí? Una pregunta que había hecho Julia, creo, que era cómo hacer los gráficos. Aquí abajo de estos estadísticos aparece lo de gráficos y ustedes le dan clic hacia abajo y les ofrece automáticamente la lista de gráficos disponible para la parte descriptiva. Ahora, una vez que yo le dé clic, que yo acepte acá hacer algún gráfico, tienen que tener en cuenta que me va a hacer el gráfico de todas las variables. O sea, no me va a aparecer un solo gráfico, sino que me van a aparecer 9. Por eso quiero que sepan bien qué es lo que están haciendo. Cada cosa que ustedes le pidan acá está haciendo sobre las variables que fueron seleccionadas en este grupo.
Entonces voy a ir despacito porque si no se va a sobrecargar y después no voy a entender más nada de lo que estoy haciendo. Le pongo acá histograma y quiero que miren cómo va a ir apareciendo acá. Puede que tarde un poquitito, pero va a ir apareciendo. Miren, de cada uno de los ítems me va a mostrar el histograma. Quiero que miren primero lo que pasa en mi pantalla y después prueben ustedes. Dije que está un poquito lento mi computadora, pero no sé si a ustedes ya les mostró los gráficos. Pueden ir probando ahora si quieren, porque acá va a tardar un poco. Sí, ya mostró. Ya mostró. ¿Ven? Eso era. Los gráficos son muy lindos. O sea, a mí me gusta mucho la estética. De hecho, que utiliza aplicaciones de R y R. Justamente, si ustedes quieren, pueden buscar eso en internet. La aplicación que utiliza R para sus gráficos es muy... no sé cómo decir, es muy ordenada, muy estéticamente muy trabajada. ggplot 2 se llama el módulo que utiliza para los gráficos, está muy bueno. Bueno, entonces fíjense, claro, para ustedes pueden decirme todo muy lindo, profe, pero no entiendo un huevo lo que está haciendo. Pero yo quisiera que ustedes aprendan a administrar un poco ciertos impulsos solamente para poder facilitar o favorecer el aprendizaje. Primero vamos a aprender cómo se hace. Y ahora vamos a ir lentamente a ver qué es y cómo interpretamos esos resultados. ¿Les parece? No sé si hasta acá, en cuanto a cómo hacer, hay alguna pregunta. Esto significa que ustedes pueden hacer por su cuenta todas las elecciones que quieran. Pueden elegir densidad, QQ, diagrama de caja, visión de datos, gráfico de barra, etcétera, lo que ustedes quieran. Pueden ir sencillamente cliqueando y luego descliquean, o sea, deseleccionan eso. No, descliquean no se puede, ¿verdad? Vuelven a cliquear y deseleccionan y entonces ahí desaparece lo que ustedes no quieren ver. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Sí. ¿Alguna pregunta, duda, nada? Puedo ensayar, ¿cómo es que se llama? Hacer algunos comentarios sobre cómo interpretar esos números o quieren hacerme alguna pregunta. Parece que no. Bueno. Entonces voy a agrandar lo más que pueda. Siempre que siga apareciendo todo. Un ratito. Si le doy clic acá afuera, esto desaparece. Bueno, y ahí puedo estirar. Exacto. Ok, enfoquémonos entonces en una sola cosa. Estoy haciendo análisis de ítem. El primer cuestionario que estoy analizando es el LOT-R. El LOT-R era Life Orientation Test, o sea, orientación ante la vida, que tiene 3 ítems de optimismo, 3 ítems de pesimismo y 3 ítems que son distractores, que no miden ninguno de esos 3 aspectos, de esos 2 aspectos, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar acá en cómo analizar estos datos que están acá, qué es lo que nos dice, ¿sí? Bueno, en tiempos de incertidumbre, generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. ¿Qué significa N426? A ver si... La cantidad de participantes, por ejemplo. Exacto, la cantidad de personas que respondieron al cuestionario. Muy bien. Media, ¿qué significa? Ahora es cierto que ustedes ven todo lo que yo no puedo cambiar de... No puedo hacer comentarios sobre sus opiniones sin que ustedes vean porque me van a ver esto. Mentira. Bueno, a ver, media, ¿qué es? No puede ser que nadie me responda. ¿Qué? Néstor parece que me iba a responder, o no sé quién. El total de las respuestas dividido el número de participantes. La respuesta que más se repite. No, es lo que acaba de decir ahí
Espérame que... Yo dije, profe. Sí, ya sé que vos dijiste, pero espérame que un ratito porque te quiero cambiar de nombre y te vas a enojar conmigo. El que respondió fue Fernando Cabrera. Ahí está, Fernando. Casi te cambié el nombre, perdón, Fernando. A ver. Sí, exacto. Recuerden que nosotros dimos esto. Además es un cálculo que está muy extendido. La media es lo que habitualmente nosotros le llamamos promedio. Solo que promedio también son la moda, la mediana, todo eso son promedios. Entonces, cuando se dice media, la media que se utiliza más habitualmente es la media aritmética, que es la suma de todos los valores dividido la cantidad de personas que respondieron. Entonces, recuerden ustedes, acá es muy fácil, que en esta escala en tiempo de incertidumbre, generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor, el valor mínimo posible es 1 y el valor máximo posible es 5. O sea, en un rango del 1 al 5, la media fue de 3,41. En ese caso, la media no es tan difícil de responder, solo que ese valor hace referencia a todo el grupo. ¿Qué me dice una media de 3,41? A ver qué opinan ustedes. Me pueden escribir también ahí si quieren, pero ¿qué opinan? ¿Qué significa una media de 3,41 con respecto a este ítem? Miren, lo que se está analizando es este ítem de acá. Nadie me está escribiendo nada. Yo tengo que llamarle uno a uno, y el que no me responde le saco el grupo para que están acá sin responder. A ver, Yanni, vamos a empezar contigo. No, profesor, ¿por qué yo? Y porque se Ya me respondí ocurre. primero, profe. No, porque se me ocurre, porque no hay ningún porqué. Dios mío, lento, profe, por favor. No. ¿Qué significa la media de 3,41? No tengo respuesta, profesor. Claro que tenés, eres... No se me ocurre nada, profesor. Bueno, Me siento muy bien. intimada. Bueno, pero espera, no, pero seguime, no te vayas que desconectar porque eso suele pasar. Quiero que me sigas, hasta que me respondas no te voy a soltar. Dios. Bueno, este ítem, ¿verdad? Este es el primer ítem del test, ¿sí? La primera columna nos dice que 426 personas respondieron a este ítem, ¿sí? Y la media es 3,41. Recién dijimos que la media es sumar todas las respuestas dividido este 426, que es la cantidad de personas que respondieron. Entonces, el promedio del grupo es 3,41. Y 3,41 es el promedio de entre 1 y 5. Es decir, el mínimo posible era 1 y el máximo posible era 5. Entonces, ¿qué podés presumir con relación a este ítem? Al ver que la media es de 3,41. Y que más de la mitad, no sé. No, decí nomás, no te preocupes. Yo no voy a criticar tu respuesta, voy a corregir nomás. ¿En serio te digo? No sé cómo explicarlo. Y decí nomás. A ver, decí algo que más o menos te parece. Y si del 1 al 5 me respondieron 4, O sea, 3,4. Sí. No, hasta ahí, no sé. Hasta ahí. Bueno, muy bien. A ver, alguien más si me ayuda. Sí. No le quiero presionar ahí tanto a la compañera, pero quiero que te enfoques más porque estas son cosas muy elementales que nos van a permitir entender lo que le está pasando al ítem. A ver, ¿quién más? ¿Alguien escribió acá? ¿Alguien levantó la mano? Saqué una estimación, profe. Un promedio del valor real. Puede ser. Profe, sería que la mayoría marcó alto, entre 4 y 5 más o menos. Yo creo que podríamos plantearnos en términos de tendencia, ¿sí? Fíjese que al lado está el valor de la moda, que es el valor que se repitió más veces. O sea, que el valor que más veces se marcó fue 4, ¿sí?
Entonces, en este grupo, este ítem que dice, en tiempos de incertidumbre, generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor, es como que en este ítem hay una tendencia un poco más a ser optimista que pesimista. No sé si eso se entiende. Sí, profe. Sí, profe, Porque, ya entiendo. porque el valor 3 sería más o menos estar en el medio, ¿verdad? Sí. El 3 sería que las personas tienden a ubicarse ni tan pesimista ni tan optimista. Podría ser también que la mitad del grupo marcó 1 y la mitad del grupo marcó 5, también nos daría 3. Pero esa ya es otra discusión. Pero podríamos entender como que una tendencia. Ahora, quiero que volvamos al análisis psicométrico. Con relación a esta explicación, ¿a alguien le quedó alguna duda todavía de cómo interpretar la media? Que digan nomás y no se vayan a sentir mal si es para aprender, si no, ¿cuándo van a aprender? ¿Cómo? ¿Se entiende, profe? A ver, entonces veamos todos juntos ahí. ¿Cuál es la media más baja? A mí me gusta colocar así los datos porque podemos ver así de un vistazo. ¿Cuál es la media más baja? Este ya hicimos en clase la vez pasada. 37. ¿Cómo? 2,37, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué significa? Que a la pregunta o al ítem no espero que cosas buenas me sucedan, fue el ítem al cual las personas dio la respuesta más baja en conjunto, digamos, ¿sí? Miren cómo la moda incluso fue 1. Quiere decir que la mayoría de las personas, o sea, la opción que se respondió con mayor frecuencia fue 1. La opción 1 fue la más elegida, del 1 al 5, en cuanto a esa pregunta. No espero que cosas buenas me sucedan. Bueno, entonces, fíjense que eso nos permite hacer este primer análisis estadístico. Pero ahora vamos a hacer una interpretación psicométrica, ¿sí? Vamos a ver ahí cuál es la diferencia. La interpretación psicométrica es que a mí no me interesa tanto la tendencia del grupo, sino me interesa saber cómo funciona este test o este cuestionario para medir lo que estamos buscando y con este grupo en particular. Entonces, desde ese punto de vista, yo ya les planteé esta pregunta en la clase pasada. ¿Cuál tendría que ser el mejor índice de media para un buen instrumento? A ver si alguien recuerda. Yo les cuento que eso les envié en esas diapositivas que les dije que eran como unos resúmenes de apuntes, pero es para que recuerden y después usen esos apuntes para volver a leer. Pero ¿cuál es la media preferible para cada ítem? Voy a replantear la pregunta. Si yo estuviese creando este instrumento o estuviese traduciendo ese instrumento, ¿qué me gustaría obtener como resultado en cuanto a la media? ¿Valores muy altos, valores muy bajos o con qué tipo de valores? En la media. Valores intermedios podría ser, profesor. ¿Por qué? No sé, creo que estoy confundiendo con la campana de Gauss. La normalidad. Te estás liando todo ya ahí, pero está bien lo que dijiste, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque discrimina. Bueno, el índice de discriminación es otro concepto, pero lo que acaba de decir Carlos está estrechamente relacionado. Miren, cuando nosotros aplicamos un test, nosotros queremos que el ítem para las personas que son optimistas puntúe alto. Para las personas que son pesimistas puntúen bajo, ¿verdad? Eso queremos. Pero si el promedio del ítem tiene una tendencia muy baja o tiene una tendencia muy alta, quiere decir que probablemente ese ítem no está discriminando. ¿Por qué? Porque independientemente de la condición,
el ítem da un puntaje muy alto o da un puntaje muy bajo. Entonces, lo que queremos es una media cercana al punto medio. Miren que acá no hay tampoco ítems que estén demasiado alto o demasiado bajo. Espérenme un ratito, nomás tengo que resolver algo en mi casa ya. Bueno, les dejé un rato para que reflexionen. ¿Qué opinan sobre lo que les acabo de decir? Nada, no tiene ningún comentario. Porque con esto va emparejado otra cuestión. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, profesor, te escucha. Acá va emparejada otra cuestión. Esto que les acabo de decir depende muchísimo de la estrategia que ustedes hayan utilizado para llegar a las personas, ¿sí? Si ustedes utilizan una estrategia muy caigüe o muy ineficiente o muy sesgado con relación a las características de las personas a las que ustedes vayan a encuestar, puede producirse que la media de los ítems en realidad estén respondiendo a una situación de sesgo del grupo. Es decir, personas que a lo mejor están pasando por una situación muy especial, muy particular, que eso les esté obligando o, ¿cómo les voy a decir?, haciendo tender a responder, a dar respuestas muy altas o muy bajas, y que ustedes terminan calificando negativamente las características del instrumento, pero en realidad es por el grupo que se eligió. Bueno, yo creo que acá ya es suficiente, de este ya hablamos, pero me parece que es un buen repaso por si haya quedado alguna pregunta. Si nos vamos al gráfico, en el gráfico se ve mejor este tema. Recuerdan que este era 3, al primero era 3,41. ¿Ven? Esto implica cuanto más alto el rectángulo, significa que hay mayor cantidad de personas que respondieron esa opción. Y ven acá que 4 era la moda. Entre 3, 4 y 5 está la mayoría de las personas. Por eso se entiende que la media sea de 3, algo, ¿verdad? Acá ven que hay como dos modas. La moda es 4, pero también hay una gran cantidad de personas que respondió 2, por ejemplo, ¿ven? Entonces este gráfico complementa bastante bien la media y también explicaría un poco el valor de la desviación típica. Pero bueno, hasta aquí ya estamos bien, me parece. Ahora vamos a repetir el otro cálculo y vamos a hacer algo nuevo porque si no es como que repetir todo lo mismo que la clase pasada. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. El otro cálculo que hicimos en clase fue el de factor, ¿sí? Y habíamos aplicado el análisis de fiabilidad. Para efectos prácticos, ustedes podrían utilizar solamente el de factor y también les va a permitir calcular la media y la desviación típica de cada ítem. Les voy a mostrar enseguida. Bueno, para este caso,
y esto es muy importante cuando ustedes utilizan la función de fiabilidad, hay que escoger solamente aquellos ítems que midan el mismo factor. No importa que estén invertidos los ítems, pero bueno. Entonces, vamos a... voy a seleccionar acá en tiempos de incertidumbre. Yo ya no me acuerdo más cuál es el ejemplo, bueno, no importa. Voy a seleccionar todos y después voy a ir eliminando. En tiempos de incertidumbre, vamos a ver, acá me va a aparecer. No se preocupen. Lo que hice fue seleccionar todos los ítems, puse acá en elementos, pero recuerden que tenemos que seleccionar solamente aquellos que formen parte del factor. Y habíamos visto que en el lot R 3 nomás forman parte del factor optimismo, 3 forman parte del factor pesimismo y 3 que no forman parte de ninguno de esos factores, ¿sí? Yo puse todos acá solamente para poder leer cuáles son los que forman parte. No quiero que hagan lo mismo que yo porque primero voy a terminar de hacer unas cosas. Miren que acá me calcula el alfa. En este caso sería el alfa total de la escala con todos los ítems, pero no tiene sentido porque hay algunos ítems que miden una cosa, otros que miden otra cosa. Y voy a poner acá el alfa de Colomba si se elimina el ítem. Y vamos a hablar un poco de esos dos. Pero voy a usar eso solamente para poder eliminar los ítems. Dice, en tiempos de incertidumbre generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. Ese es optimismo. Me resulta fácil relajarme. Eso no tiene nada que ver. Voy a quitar de acá. Después, si algo malo me puede pasar, estoy seguro de que me pasará. También quito ese. Siempre estoy optimista en cuanto al futuro. Sí, es optimismo. Y yo disfruto de mis amistades. No tiene nada que ver. Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera, también saco. Para mí es importante estar siempre ocupado, no tiene nada que ver tampoco. No espero que cosas buenas me sucedan. Bueno, y ahí tengo los 3 ítems de optimismo. Entonces, quiero que ustedes hagan lo mismo que yo, pero colocando solamente estos 3 ítems, que son los ítems de optimismo. En tiempos de incertidumbre, siempre soy optimista. Y en general yo pienso que más cosas buenas que malas me van a suceder. Que son los 3 ítems de optimismo. Esto que les estoy mostrando acá también fue con la intención de indicarles que cuando ustedes hacen este análisis, tienen que tener a mano la lista de ítems que forman parte de cada factor. Porque de lo contrario van a encontrarse con este problema de que no todos los ítems están midiendo lo mismo. ¿Llegaron hasta ahí o no? Sí, profe. Ok. Bueno, este análisis tiene varias cosas. Por ejemplo, les permite a ustedes hacer el cálculo del alfa de Cronbach, que puedo quitar o poner. Ven que acá no me sale nada. Puedo poner. Y acá dice estadísticas de fiabilidad de la escala. ¿Qué quiere decir eso? Que acá me van a aparecer todos los valores, pero del total de la escala. O sea, puedo pedir la escala media, la desviación típica y la omega de McDonald. Aunque yo no sepa ni qué es, acá me aparece. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta media? Esta es la media ya no de cada ítem, sino de la escala de optimismo. Y acá tengo las estadísticas del elemento, que son el alfa si se elimina el elemento, el omega si se elimina el elemento, la media, la desviación típica y la correlación ítem total. Fíjense que este cuadro que está acá me permite tener también la media y la desviación típica, o sea que yo podría ir directamente a este análisis sin pasar por el anterior. Solo que quería mostrarles que ahí están presentes los gráficos y demás. Pero para hacer un análisis psicométrico yo puedo sencillamente entrar acá y con esto ya tendría varios índices a la vista, y creo que esto responde un poco lo que ya me habían planteado al principio, que es cómo obtengo los datos y qué significan estos datos. Que ahora vamos a ver eso en un ratito y ya vamos a poder avanzar a otro nivel más. Bueno, miren. Hace rato habíamos visto que este ítem en tiempos de incertidumbre generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor y la media de este ítem era 3,41. Obviamente que me sale el mismo resultado. Tengo acá la desviación típica, que también es igual, si no puedo confirmar que está más acá arriba, o sea, aquí más arriba.
1,22, la desviación típica es la misma que está acá. O sea, por eso les decía, se puede utilizar este directamente, sin tener que hacer el paso anterior para hacer el análisis de ítem. Pero ahora nos vamos a detener en estos otros índices que aparecen. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta que hacer acá? Profesor, ¿qué significado la desviación estándar para interpretar? Y les había dicho que no se puede interpretar la desviación estándar. Yo les voy a enseñar otro índice para poder interpretar la desviación estándar. La desviación estándar es un valor que se calcula a partir de la diferencia entre el índice, entre cada número y su media. Se eleva al cuadrado y se quita un promedio, ¿sí? Y la raíz de ese promedio se llama desviación típica, pero no hay forma de tener una interpretación de ese número, de ese valor. Sí se puede interpretar lo que es la desviación estándar, pero no puede interpretar si 1,22 es mucho, es poco, etc. Necesitamos otro valor para poder interpretarlo. ¿Alguien escribió algo ahí? A ver, ¿alguien dijo algo? Ok. Muy bien. ¿Vamos bien o vamos muy lento? Dígame. Vamos bien, me parece. No sé. Bueno. Vamos ahora a la correlación del elemento con los otros elementos. ¿Sí? Con otros elementos, dicen. Este es la correlación ítem total corregida. Ese famoso cálculo que habrán hecho ustedes, RCO, algunos le llamaban otro ítem total corregida. También como índice de discriminación, otros le llaman índice de homogeneidad, es lo mismo. Nosotros habíamos visto esto como índice de homogeneidad cuando vimos la escala de Likert, pero también se llama índice de discriminación, también se llama ítem total corregido, que es la correlación de este ítem con el total, quitando el efecto de este ítem. Y habíamos dicho que estos coeficientes tendrían que ser preferentemente de 0,25 para arriba, o sea, 0,30 para arriba, pero 0,25 se pueden mantener. Y en este caso todos los ítems satisfacen esos criterios, ¿cierto? Ahora, con este índice que está acá, por ahí puede ser un poco más complicado, pero ya les expliqué la semana pasada, que este índice que está acá nos dice cuál sería el alfa del test o de la escala completa si elimináramos este ítem. Entonces fíjense, acá arriba nos dice que tenemos un alfa de Cronbach de 0,68 y si elimináramos este primer ítem, el alfa bajaría a 0,59. Entonces, ¿me conviene o no eliminar ese ítem? Se me durmieron todos ahí. No. No hace mucha diferencia, profe. ¿Cómo? No hace mucha diferencia. Así sí que, porque de 0,69, 68, o sea, 10 puntos, digamos, 100 puntos menos. Ah, sí, profe, no, mire mal. No te preocupes, sí, yo también hace no bastante bajo. la diferencia. Yo creo que en el Sí, segundo, hace en el tercer decimal recién es donde la diferencia cuando es mínima, o en el segundo decimal cuando la diferencia es mínima, uno dice, bueno, no hay prácticamente diferencia, pero realmente bajaría de 0,68, casi 0,70 a 0,59, que bueno, es un poquito más modesto, digamos. Entonces, fíjense que cualquiera de los tres ítems que elimináramos, si elimináramos, el alfa no mejoraría, sino que al contrario, disminuiría. Para eso sirve este coeficiente. El alfa de Cronbach si se descartara el ítem. Lo mismo con el omega de McDonald, ¿verdad? En el omega de McDonald, que es otra aproximación a la consistencia interna, que ven acá que no hay mucha diferencia con el alfa. Aquí sí no hay mucha diferencia. Tenemos los mismos valores para cada ítem si elimináramos ese ítem. Esa es la forma de interpretar. Entramos en la media. La media tendría que ser bastante cercana, de ser posible, a la media de la escala.
la desviación estándar no se interpreta, así que salteamos. La correlación ítem total tendría que ser de 0,25 para arriba, que en este caso todos satisfacen ese criterio. El alfa de Cronbach tendría que ser, si se elimina el ítem, tendría que ser un valor que no aumente el valor total, porque si eliminar el ítem aumentara el valor total, significa que ese ítem está haciendo interferencia, o no mide lo mismo, o está mal redactado, o era un ítem que tenía que invertirse, todo eso que ya habíamos visto la semana pasada. Bueno, entonces hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Algo nuevo, algo que quieran confirmar o algo que no quiero tampoco que digan fue lo mismo que la semana pasada. ¿Estamos bien? Realmente fue más largo y aprendimos a usar cosas nuevas. El anterior. No, al de ahora, profe. Ah. Ahora yo le pillé muchas cosas que la vez pasada no estaba entendiendo muy bien. Exacto, por eso les dije que lo de la semana pasada, o sea, yo no tenía luego otra expectativa más que mostrarles lo que implica el análisis psicométrico, ponernos un poco en situación más o menos qué es lo que estamos haciendo y que se pueda hacer fácilmente con Jamovi, ¿verdad? Entonces, lo que les estoy mostrando ahora es que hacerlo con Jamovi es tan fácil, tan rápido, que en realidad lo que nos demanda, lo que nos obliga el análisis psicométrico es enfocarnos no en el cálculo, sino en el de interpretar los valores, ¿sí? Entonces ya no perdemos tiempo en los cálculos estadísticos, sino que nos enfocamos en el análisis psicométrico. Entonces, como adelanto, lo que voy a hacer ahora es un análisis factorial. La clase que viene me gustaría... ¿El jueves nosotros tenemos presencial o Presencial, profe. Ok. El jueves en clase, entonces, vamos a dar... Pero estábamos con el análisis de los ítems. ¡Ah, qué bien! Ahora, ¿saben qué? Estamos ahí justito. Estamos acá ahora. Este taller de acá coincide con los temas que estamos dando en psicometría, que esa luego era la idea en algún momento. Entonces, en la clase del jueves, yo les voy a llevar unas diapositivas sobre el análisis factorial. Vamos a discutir en clase sobre el análisis factorial, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace el análisis factorial y vamos a hacer algunas interpretaciones rápidas, ¿sí? Y les voy a mostrar dos cosas más con relación a la correlación, ¿cómo es que se llama? La significancia estadística y cosas por el estilo, pero así en un flash. No se vayan a... No es que les voy a llevar hasta las 5 de la tarde ni nada por el estilo. Rápido va a ser. Bueno, entonces ya estamos acá. ¿Cómo hicimos esto de análisis de fiabilidad? Voy a factor, análisis de fiabilidad, y me muestra este cuadro que aparece acá, y lo único que tengo que hacer es seleccionar los elementos, solamente los elementos que forman parte de la misma dimensión o factor, porque si no esto se complica un poco. Bueno. Ahora, el análisis factorial es, voy a usar solo análisis factorial exploratorio ahora. Es un paso hacia la validez de constructo. No es la única manera, pero es una de las formas más utilizadas, ¿sí? Por eso que es tan importante dentro de la psicometría. Se usa mucho análisis factorial para hacer un análisis de validez de constructo, más o menos. También se llama análisis de la estructura interna, también se llama. Que entonces algunos dicen no es validez de constructo, pero nos da evidencia acerca de la estructura interna del instrumento. Bueno, no voy a entrar con muchos detalles porque acá van a haber muchísimas opciones. Voy a centrarme en la tabla que me arroja, y en este caso, para el análisis factorial, lo que hago es, quiero que me sigan entonces, quiero que hagan también ustedes análisis factor, ¿sí? Y escogen análisis factorial exploratorio. Y cuando hagan eso, les va a aparecer este mismo cuadro que yo tengo acá. Este. ¿Y qué vamos a elegir? Vamos a elegir los 9 ítems.
desde en tiempos de incertidumbre hasta en general yo pienso. Todos esos ítems los voy a pasar acá donde dice variables. Y fíjense que acá ya me aparece esto. ¿Sí? Y yo supongo que alguno de ustedes recordará que algo como esto habrán hecho como ejercicio en psicometría de analizar alguna tabla de análisis factorial, ver cada ítem, ver los factores y cosas por el estilo. No sé si alguno de ustedes hizo eso como ejercicio en su clase de psicometría. ¿Algo recuerdan? No, nada. Bueno. El tema es así. Quiero que ustedes hayan llegado hasta acá, por lo menos. No le voy a pedir que interpreten nada todavía porque hay demasiadas opciones por acá, pero vamos a hacer un ping-pong de cositas simples. Y creo que con eso ya... Y les voy a mostrarles la correlación ahí y después ya está. Bueno, muy bien. ¿Estamos acá o no? Sí, profe. En clase, el jueves, les voy a hablar un poco de qué es la prueba de felicidad de Bartlett y la medida de unidad de la muestra, que es KMO, que suelen utilizarse para evaluar si es adecuado o no utilizar un análisis factorial. Acá dice que las cargas factoriales menores a 0,3 no aparecen. Eso es solamente para hacer más fácil el inspeccionar la tabla. Ven que algunos no aparecen acá. Si yo le quito esto o le reduzco a 0,0, por ejemplo, me van a aparecer acá los valores. Todos los valores me van a aparecer. Ah, en pesos menores. Ah, bien, ven, ahí aparecen todos. No se ocultó ninguno, pero como aquí estaba puesto 0,3, que generalmente es el criterio para que a partir de ahí ya sea irrelevante, entonces ahí me desaparecen todos los valores que sean muy bajos. Bueno. También hay varios métodos de extracción. O sea, el tema de análisis factorial es bastante complejo. Aquí tienes solamente los más utilizados, porque en realidad si vemos los métodos de extracción pueden llegar hasta 10 o 15 métodos diferentes. El más utilizado es el de los residuos mínimos, el de máxima verosimilitud y el eje principal, que voy a dejar ahí. A ver qué pasa con el de máxima verosimilitud. Rotación, también vamos a hablar en clase de la rotación, pero bueno, no importa. El tema es acá ahora, ¿qué busca el análisis factorial? El análisis factorial lo que busca ver es a qué factor a qué factor pertenece cada ítem, ¿sí? Y nosotros, como ya sabemos, aquí nos aparece qué contenido tiene el ítem, vamos a ver si realmente se cumple la estructura factorial que está implicada en la construcción del ítem. Bueno, voy a irme al factor 1. La computadora no sabe lo que mide, o sea, el cálculo del análisis factorial no sabe lo que mide el test. Lo único que mide es la correlación que hay entre esos elementos. Entonces, en esta primera columna me dice que estos elementos tienen como que un contenido común entre ellos, porque las personas los relacionados daban más o menos puntajes similares entre ellos. Pero fíjense, ¿cuál es el ítem que tiene el valor más alto en el factor 1? Siempre soy optimista en cuanto al futuro. ¿Y qué mide entonces ese ítem? Optimismo. No, mentira. Optimismo. Muy bien, No, aplausos. bien acerté. Entonces, fíjense que de esta forma yo le puedo dar nombre a mi factor tomando como referencia el ítem que tenga el valor más alto en ese factor. Entonces, si yo veo que siempre soy optimista en cuanto al futuro, tiene el valor más alto que es 0,808, yo puedo decir este factor 1 es optimismo. Entonces, ¿cuáles son los otros ítems que miden optimismo? Y el más alto de todos, después de ese, es el primero que dice: en tiempos de incertidumbre generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. Y aquí aparece algo que ya les dije en clase, que yo ya vi en otros artículos también. Un ítem
que supuestamente es distractor tiene una alta carga de optimismo? ¿Cuál es? No Yo espero que disfruto de pasen mis cosas. amistades. ¿Cómo? Yo disfruto de mis amistades. Exacto. Miren que acá yo disfruto de mis amistades, incluso tiene una carga factorial de optimismo más alta que en general yo pienso más que más cosas buenas que malas me van a suceder, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que las personas que dieron un alto puntaje a las preguntas sobre optimismo también dieron un alto puntaje a esta pregunta de yo disfruto de mis amistades, que se supone que son un distractor, ¿sí? Por ejemplo, para mí es importante estar siempre ocupado. ¿Ven en qué factores tiene carga? Para mí es importante estar siempre ocupado. El factor 2. No, en ninguno. Ah, Fíjate Ninguno. bien, en ninguno, porque no mide ni optimismo ni ah, pesimismo. sí. Ahora, mire mejor. ¿Ven? Después el otro era, me resulta fácil relajarme. Ese tiene un poco de optimismo, ¿ven? Ese es objeto de otra pregunta o de otros cuestionamientos que tienen que ver con la relación entre el control de las emociones, la relajación, etcétera, etcétera, con el optimismo. Pero en esencia, ese ítem no mide optimismo. Por eso es que, bueno, hay toda una discusión acerca de si el análisis factorial es suficientemente prueba de que un ítem mide un factor y todo eso, pero no vamos a entrar ahí, de eso vamos a hablar el jueves, ¿sí? Pero para esto se usa el análisis factorial, para demostrar empíricamente que los ítems que se supone que miden un factor efectivamente tienen cargas factoriales. Una carga factorial es este valorcito, este numerito que tiene ahí, que puede ir de 0 a 1. No sé si ahora está claro para ustedes. Ven que en cuanto a pesimismo, sí. Acá este análisis me dice que pesimismo y optimismo son dos factores independientes y no solamente un solo factor. Que eso también ya les había hablado en clase, la primera vez que hablamos de este test en las prácticas, y también cuando habíamos hablado en psicometría les dije que cuando habláramos de análisis factorial les iba a mostrar que se puede ver en el análisis factorial empírico que el optimismo y el pesimismo son dos factores independientes y no parte del mismo factor. No sé si pueden ver acá. Entonces, si algo malo puede pasar, estoy seguro de que pasará. Está en el mismo factor que rara vez espero que las cosas salgan a mi manera, y está en el mismo factor que no espero que cosas buenas me sucedan, que se entiende perfectamente que es pesimismo. ¿Sí? Profesor, Señorita, adelante. ¿qué es unicidad? Y ese vamos a ver el jueves. Ah, ok. El jueves les voy a explicar qué significa la unicidad, cómo se interpreta, porque acá habla de máxima verosimilitud, de rotación oblimin. Entonces no quiero que se enfoquen tanto acá porque vamos a perdernos. Vamos a enfocarnos solamente en este análisis que aparece aquí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hasta aquí estamos bien o no? Súper. Una Sí, pregunta. profe, súper. Ok. Súper profe. Bueno, súper bien, muy bien. Bueno, yo no sé si tengo otra. Creo que tenía acá tenía un formulario acá, ¿verdad? Recién hace un ratito. Ustedes tienen que entrar ya a su otra clase. No, profe. Suspendieron su clase. El profesor en realidad suspendió. Ah, entonces podemos estar nosotros hasta las 6 acá, sin problema. Mentira, no les quiero mostrar una cosa más nomás ya. Les juro que no les voy a molestar más. No crean ustedes que yo no tengo nada que hacer en mi vida más que dar clases. Tengo millones de cosas que hacer también, etcétera, etcétera. Pero quiero nomás aprovecharle que hoy les siento más participativo, más conectado, más. Entonces quiero mostrarle una cosita más nomás para darle un pinchito para la semana que viene y poder aprovechar mejor. En la clase pasada, unas personas me preguntaron sobre el tema de que no tiene que ver ya con esta parte de análisis psicométrico, sino tiene que ver con la parte de significancia estadística, ¿sí? Con lo que vimos hasta ahora de la parte de análisis de ítem, que era
media, desviación típica, análisis, correlación ítem total, el alfa si se elimina el ítem y el alfa total. ¿Ustedes tienen alguna pregunta que plantearme? Porque si tienen preguntas sobre el análisis factorial, no me preocupa porque vamos a tener la clase del jueves enteramente dedicada al análisis factorial. Ninguna. Dale, pues, contéstenme así ya nos vamos. Ninguna. De mi parte no, profe. Bueno, con relación al análisis factorial, ¿qué cosas, por ejemplo, aparecen? Hay cosas que ustedes ya sabían, que no se acordaban, que hay que volver a revisar todo de nuevo, que esperan primero la clase del jueves para poder hacer preguntas, o qué. Yo les insisto un poco solo para el tema de no perder el tiempo, ¿verdad? Una vez que estamos acá, aprovechen, pregunten y para no tener que volver a repetir después, total, ya estamos terminando. Es una cuestión de cierre nomás. Para mí que nunca lo dieron. Ustedes, a ver, díganme, ustedes, esto es una cuestión mientras descargo esta planilla. ¿Ustedes con quién tuvieron psicometría 1? En tercer año. Vallejo. 1 en el tercero. ¿Con quién? Vallejos. Profesor Vallejo empieza su clase con el análisis factorial. sí, Creo que pero teníamos una vez al mes nada más. Pero en él, esa Ahora, época, su primera profesor, clase ya es análisis factorial. no, era Vallejo, profe. Vallejo era. sí, Bueno, era Vallejo, algunos sí, Yo pero creo que en otros esa Sara. época lo que sucedió es que, según comentó el profesor, luego a otro curso, él estaba en proceso de jubilación, sí. entonces él hizo como una Ujú. especie de huelga, digamos, no enseñando, y entonces nos dejó con su auxiliar que nos enseñaba cada muerte de obispo. Qué desastre, ustedes tuvieron lo peor. Ya. Yo les juro que una de las asignaturas que me encantaría poder enseñar es psicometría 1. Y O sea, sería mejor, profesor, que enseñe no, todas las psicometrías que hay nomás ya porque no, es que no me guste tener clases está complejo. con ustedes, sino que también me gustaría porque me parece que hay algunas cosas que hay que corregir. Bueno, no importa, no me hagan caso. No, igual el año pasado también tuvimos psicometría Eh, con la profesora. no, pero no puedo hablar yo mal de mi directora, así que me niego a hacerlo. A dejar grabado. Añemos, ya qué cosa está grabando. No, yo no voy a decir nada. Así que. Bueno, a ver. Quiero que me atiendan un poco. Yo no voy a trabajar ahora con la base de datos que ustedes tienen abierta. Es la misma en realidad, pero solo que no tenemos calculados los totales de optimismo, pesimismo y compañía. Y quiero mostrarles una cosita nueva. Ya nos vamos, ya les prometo que ya les voy a dejar. Tenemos acá exploración, prueba T, ANOVA, regresión, todo eso que ya les mostré antes, pero quiero mostrarles algo sobre regresión. Y en regresión tenemos matriz de correlaciones, correlación parcial, regresión lineal, bla, 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 un montón de cosas, pero en matriz de correlaciones quiero mostrarles solamente una cosa. ¿Ustedes qué creen? IAOP esta es la escala de optimismo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes con relación a optimismo y emociones positivas o afectos positivos? ¿Tendrían que estar correlacionados o no? ¿Tendría que haber correlación o no? Yo creo que sí. ¿Hay alguien que no entiende mi pregunta? Solo para ver si hace falta hacer un pequeño desarrollito o no. ¿Se entiende mi pregunta, verdad? Mi pregunta es, ¿podríamos suponer que las personas optimistas experimentan más afectos positivos que las que no o no? Digamos que sí, ¿verdad? Podríamos suponer Yo creo que sí. podríamos, o sea, claro, siempre en términos de suposición nomás. Entonces, vamos a ver si eso es cierto mediante un análisis de correlaciones. Si la correlación nos dice que los afectos positivos y el optimismo están relacionados, entonces tendríamos evidencia empírica que sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver que siempre cuando salen muchos números parece que nos muerde todo, que para qué no entiendo nada. Bueno, les voy a explicar.
Una sola correlación tenemos. No se asusten ni nada. Esta es la correlación. 0,441. La interpretación de la correlación es la misma que venimos viendo en la correlación ítem total, el alfa de Cronbach, el análisis factorial siempre es entre 0 y 1. Cuanto más cercano a 0, quiere decir que más baja la correlación, y cuanto más cercano a 1, más alta la correlación. Esto nos dice que hay una correlación moderada. Y está bien, ¿verdad? Pero quiere decir que es positiva. Hay una correlación de 0,44 entre afectos positivos y optimismo. Pero el punto importante está acá en donde dice valor P. El otro día me pidieron que explique eso, pero justo parece que hoy no están los que me pidieron, pero no importa. Grado de libertad es muy sencillo. Acá sencillamente se hace n-1, menos 2, menos la cantidad de variables. Entonces teníamos 426 personas, y como son dos variables, acá optimismo y efecto positivo, 426 menos 2 nos da 424. O sea, los grados de libertad es el tamaño de la muestra menos la cantidad de variables. Generalmente funciona de esa manera. Pero no vamos a entrar ahí porque si no nos vamos a liar qué es lo que significa eso. No importa esto. Ahora, el valor P es el valor que utilizamos para decir que esta correlación es significativa o no es significativa. Ese es el punto. Bueno, entonces cuando hacemos esta correlación, esta matriz, ya nos sale eso. Miren que yo puedo sencillamente poner los otros, también puedo poner acá pesimismo y afectos negativos. Y todo tenemos en una sola tabla y vamos a poder analizar todo de una. Miren, acá está. Pero me voy a detener en el valor P. Quiero que miren un ratito nomás acá. Sé que es un poco confuso, pero les voy a guiar un poco. Este es pesimismo con optimismo. Pesimismo con optimismo. ¿Cuál es la correlación de menos 0,3? ¿Qué significa una correlación negativa? Que cuanto uno es más pesimista o cuanto su puntaje es más alto en pesimismo, obviamente que va a ser más bajo en optimismo, pero solamente en 0,3. No, es que tampoco es muy alto, ¿sí? Pero otra vez, para decir si ese valor es alto o bajo, vamos a utilizar el valor P. Miren, este valor P, ¿alguien me puede leer cómo leería este valor P que dice acá el primero? Valor P. Mantener el primero, no, porque hay mucho. Menor que 0.001. Exacto. ¿Y qué significa menor que 0,001? ¿Es bajo o es alto? Muy bajo. Ok, muy bien. La P significa probabilidad, ¿sí? Probabilidad. Y la probabilidad es un elemento que se utiliza para poder tomar decisiones. Bueno, esta probabilidad, y aquí voy a dejar de compartir porque no quiero que se estén distrayendo por acá. A ver, voy a hacer algunas preguntas generales para ver si ustedes me siguen. ¿Qué es una probabilidad? No se preocupen de si dan una respuesta equivocada. Solamente Algo que quiero puede o no suceder. Exacto, pero ese número implica cuál es la posibilidad de que suceda, ¿sí? Si nosotros dijéramos dentro de este grupo, yo le eligiera a cualquiera al azar, es más probable que sea nene o que sea nena. En este grupo que está presente ahora. Creo que nena. Es más Exacto, probable. porque tiene que ver con la cantidad de casos posibles, ¿sí? Bueno, esa es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, si la probabilidad es muy baja, ¿qué significa? Que es poco probable. Claro, pero ¿qué significaría en el caso, en el ejemplo que yo les dije recién, que por ejemplo tenemos un grupo de personas? ¿Qué significaría sobre casos así ya conocidos que un hecho sea poco probable? Por De que hay ejemplo, pocas opciones de que pase, de que se dé.
Sí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes saquen el bingo, el telebingo? Al comprar un número ahí del supermercado, por ejemplo, que siempre te ofrecen ahí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el premio grande? Exacto, muy poco probable. Exacto. Estamos entonces, más o menos, ese numerito de la P, cuanto más bajo es, quiere decir que se da con menos frecuencia. Pero hay una cuestión muy importante que considerar para poder interpretar esa P. Esa P que aparece en las pruebas estadísticas, en todas las pruebas estadísticas, es cuál es la probabilidad de que ese resultado se dé bajo la suposición de la hipótesis nula. Y ahí es donde se complica un poco, pero no es nada complicado, porque quiere decir que el mismo principio podemos utilizar ante cualquier prueba. Ante una prueba T, ANOVA, correlaciones, correlación múltiple. Todas las pruebas estadísticas se rigen bajo el mismo principio. Ese valor P es la probabilidad de que ese resultado se dé bajo la hipótesis nula. Entonces, a ver, ese resultado que acabamos de ver, voy a volver a compartir, ese resultado que acabamos de ver ahí en el Jamovi, voy a abrir de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de que este resultado se dé bajo la hipótesis nula? No me vayan a preguntar nada sobre hipótesis nula ni nada porque voy a explicar eso después. ¿Es alto o es bajo? Es bajo. Es muy bajo. O sea que es casi nulo que nosotros tengamos un resultado como este si la hipótesis nula fuese la verdadera. Y entonces ahora vamos otra vez a la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que formulamos solamente para rechazarla, que es el suponer que no hay relación, por ejemplo, entre variables. Entonces lo que te dice esta P es que si realmente no tuviese nada que ver el optimismo con los afectos positivos, si fuese cierto, digamos, que no tuviese nada que ver, este resultado que obtuvimos es muy poco probable que se diera bajo ese supuesto, ¿sí? Entonces, si es muy poco probable que se diera bajo este supuesto, yo tendría que rechazar este supuesto y creerle a la versión opuesta. No sé si está claro. A ver, voy a plantearle un ejemplo que me encanta poner porque suele tocar nuestras emociones. Yo tengo una pareja. Me entró ahí el bicho de que me está poniendo los cuernos, ¿sí? Que bajo el supuesto de que sí me es infiel, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que es poco probable, por ejemplo, que le llame a cada rato una compañera que por error le envíe corazoncito, que le escriba de madrugada y eso? ¿Es poco probable, bajo el supuesto de que pasa algo, de que esas cosas se dieran? ¿O es muy probable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hipótesis favorece? Es muy probable. Muy. ¿Verdad? Muy probable. Ese elemento, ese indicio, hace probable esa idea. No demuestra todavía nada, ¿verdad? Pero hace probable esa idea de una de las hipótesis. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, este resultado es muy poco probable bajo la suposición de que no tengan nada que ver ¿cómo te voy a decir? El optimismo con las emociones positivas. Y si ustedes se acuerdan de esto, van a poder interpretar cualquier estadística inferencial. La P sirve para darle crédito o no a la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la idea de que esas variables no están relacionadas o que no hay diferencia significativa o que todos los grupos son iguales. Bueno, ahora sí ya les dejo. Pero esto es adicional, esto no tiene nada que ver con psicometría, o sea, estrictamente hablando, sino que es simplemente, ya que estamos, quería mostrarles esto de la probabilidad. Entonces el jueves nos vemos con análisis psicométrico y análisis factorial, quiero decir, análisis factorial en clase, y cualquier pregunta que tengan, resérvenle para ese día. Y no sé si es que quieren hacer algún comentario más, si no, feliz día también para ustedes. Que pasen bien.
Nos veremos próximamente. Muchas Gracias, gracias, profe. Fer. Gracias, profesor. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Fue la grabación de esta clase.